Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Dios me les bendiga. Es una bendición que Dios nos permita este hermoso día de estar aquí compartiendo una palabra de Dios para sus vidas. Ese día vamos a compartir una palabra que creo que es de mucha bendición y de mucha necesidad para las personas que aún no han conocido o tal vez han conocido, pero por tantas distracciones se nos olvida quién es el que nos puede acercar a Dios. Por eso este día compartiremos el mediador. ¿Quién es el mediador del hombre para con Dios? Fíjense que tanto como Pedro dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, también el apóstol Pablo nos dice casi lo mismo. En 1 Timoteo 2, del 4 al 6, habla acerca de que es necesario que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero esto no significa que todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque las personas endurecen su corazón y por lo tanto no rechazan lo que es de Dios. En Lucas 7:30 dice: pero los fariseos, los intérpretes de la ley, rechazaron el propósito de Dios para con ellos al no ser bautizados. Ahí desde antes, desde que existió el mundo, siempre ha habido un rechazo de parte de algunos hombres hacia lo que Dios quiere para ellos. Pero eso no los tiene que detener, porque a pesar de todas estas cosas, a pesar de muchas dificultades que se presentan en la vida, el evangelio sigue siendo predicado. Y qué bonito es que sigue teniendo un alcance mundial, ¿verdad? Gracias a Dios por la ciencia también, como la palabra de Dios se sigue predicando, como la palabra de Dios sigue llegando a los corazones. Solo está a que usted acceda a su móvil o en su tablet o en su computadora y pueda escuchar palabra, pero palabra que vaya conforme a lo que dice su Biblia, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjense que qué bonito es que nosotros reconozcamos que como seres humanos en la humanidad estamos completamente separados de Dios, que estamos completamente apartados de Dios. Y usted va a decir: bueno, ¿y por qué si Dios nos creó y cómo es que yo estoy apartado de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, aquí no hay nadie que diga: miren, yo no he pecado, yo no hago cosas malas, yo no digo mentiras, yo no hago cosas que parezcan pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Y si somos pecadores, necesitamos que alguien como Jesús nos acerque a Dios. Y solo Él puede mediar entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Hay algunas personas que buscan otros medios cómo acercarse a Dios. Y la palabra de Dios es tan bonita, es tan clara, y que nos habla y nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Oigan lo que dice el 4. El cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Es que el plan o el tema central de la Biblia, eso es la redención del hombre para con Dios. Y eso es lo que Dios ha buscado a través de los tiempos. Eso es lo que nuestro Dios ha buscado. Y dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este? Jesucristo hombre. Entonces, no hay necesidad de que nosotros andemos buscando por otro medio. Solo hay un mediador. Y ese mediador se llama Jesús. ¿Por qué Jesús es el único mediador? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús fue el sacrificio perfecto que trajo una esperanza y trajo una oportunidad para la vida de la humanidad. Miren qué bonito, el sacrificio de Jesucristo. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Nadie más que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió por nosotros. Y por eso Él es el único que nos puede acercar ¿hacia dónde? Hacia Dios o hacia el cielo donde está Dios. Fíjense que dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Entonces, el único que puede mediar, el único que puede interceder por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, un precio de sangre. Él dio su vida por nosotros. ¿A quién le correspondía estar en esa cruz? ¿A quién le correspondía pagar los pecados de cada quien? Cada uno de nosotros. Por cuanto éramos pecadores. Pero la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, oigan bien, qué bonito esto, para que todo aquel que en Él crea, o sea, hay que creer, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué hermoso es que con solo usted creer. Y dice la palabra que confesemos con nuestra boca, dice en Romanos también. El apóstol Pablo habla acerca de la confesión, que es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca. Porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si nosotros fuimos reconciliados por medio de Jesucristo con Dios, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el único medio que tenemos para llegar hacia Dios. Jesús fue claro y Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No puede otra persona llevarlo al Padre. No puede otra persona interceder por mí. Tal vez puede orar, porque la palabra de Dios dice, y oremos unos para con otros. Pero el único camino hacia el cielo se llama Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esto es Jesucristo, hombre. Fíjense que a pesar que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, fue 100% hombre, pero a la misma vez fue 100% Dios. Y no pecó. Y estuvo en esa tierra. Y fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Pero no pecó. Por lo tanto, Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tuvo ese amor para con nosotros. Bueno, Dios mismo lo tuvo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. O sea, Dios mandó a su Hijo. ¿A qué? Los mandó a dar su vida por nosotros. Vino y rescató nuestra alma, dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miren, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, Jesús dio su vida como rescate. ¿Por qué? Por nuestras almas. Dice Marcos también, otra cita muy bonita, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por el mundo. Aquí ya no dice almas, aquí dice el mundo, pero cuando habla de mundo, está hablando de todas las personas que están en el mundo. Entonces, ¿a qué vino Jesús?
no vino a que le sirvieran. Qué bonito, qué ejemplo que nos da de servicio. Que Él vino a servir y a dar su vida en rescate. Y un rescate es el precio que paga para libertar a un esclavo de su esclavitud. Ahora, Jesús es nuestro mediador. Jesús dio su vida en cambio de la nuestra. ¿A quién le correspondía pagar sus pecados? A cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que valorar. Tenemos que agradecer a Dios que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no se aferró Él a ser Dios, sino que se despojó de todo eso. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros necesitábamos a alguien que mediara de mí para con Dios. Necesitaba un mediador. ¿Y quién fue ese? Jesús, porque Él vino en rescate. Él salvó cuando nos estábamos muertos nosotros en delitos y pecados. Pero el Señor a todos, miren, el Señor es como aquel, como le quisiera decir, usted va en alta mar tal vez y se está ahogando y le tiran un salvavidas, le tiran un globo, le tiran algo con lo cual usted puede no ahogarse, pero usted decide si lo agarra o no lo va a agarrar. Usted decide si ponerse el chaleco salvavidas o no se lo pone. Pero el rescate llegó y el rescate vino a este mundo. ¿De quién depende si nosotros vamos a agarrar o no ese chaleco de salvavidas? Depende de usted, depende de mí. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Él vino en rescate por nosotros. El problema es que algunos no se dejan que Dios los rescate. Pero Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó con su muerte la culpa de pecado que nosotros merecíamos. Jesús la pagó. Ahora dependerá de cada uno de nosotros si queremos aceptar ese rescate, si queremos aceptar ese mediador. ¿Y qué tenemos que hacer? Venir a Jesucristo. Confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal, porque Él es el único camino que nos puede acercar y nos puede llevar a nuestro Padre Celestial. Y no desperdicie el tiempo, no le dé más vuelta que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Miren, todo lo que está aquí va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. ¿Y qué vamos a responder en aquel día cuando tengamos cada uno que dar cuentas? Porque miren, está establecido que el ser humano muera una sola vez. Y después de eso, el juicio. Hay dos juicios en los cuales Dios va a estar. El primero va a ser el tribunal de Cristo, donde quiero que todos estemos un día. Pero en el trono blanco es donde quisiera que nadie estuviera. Pero lastimosamente, como les dije al principio, hay personas que rechazan que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el llamado es para aquellas personas que están sintiendo en su corazón de darle al Señor su corazón y decirle: Señor, yo te recibo hoy, Señor. Yo confieso, Señor, que soy pecador, pero sé que tú viniste a dar tu vida en la cruz del Calvario. Y que viniste, Señor, a pagar el precio, Señor, y que me rescataste, Señor, y que ahora tú puedes mediar y yo puedo llegar a la presencia de Dios, porque tú, Jesucristo, fuiste el sacrificio perfecto. Tú abriste el camino, Señor. Gracias, Padre bendito. Que el Señor te bendiga y sigamos adelante.